Espero que esté viendo la diapositiva. Si no se ve, me avisan. O en cuanto no se vean las diapositivas, en el transcurso de la sesión me avisan. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, supongo que sí se ve. Así que estábamos comentando en la última sesión acerca de las alternativas de conservación de los recursos forestales como una parte de los recursos naturales. Los recursos naturales pues abarcan lo que sería la parte marina, ¿sí? Fundamentalmente diferente a estos recursos forestales. Bien, como una de las posibilidades de conservación, hablamos del ordenamiento territorial, de la conservación de germoplasma. Me parece que nos quedamos en áreas naturales protegidas y finalmente educación ambiental. Son 4 ejes, no son los únicos, son importantes, son muy importantes. Hay que destacar que el ordenamiento territorial es básico y que permita un desarrollo sostenible o sustentable, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que el desarrollo, de hecho, la definición misma debiera ser así, aunque no precisamente se ha manejado de esa manera, debe ser capaz de permitir la reproducción del mismo. De otra manera es una ilusión. Entonces el ordenamiento territorial implica una asignación óptima de recursos, del recurso territorio, del recurso espacio, del recurso superficie, pues, ¿sí? Para los mejores usos. Y hay que ponerse de acuerdo en algún momento. No dejarlo a las leyes del que tiene más saliva come más pinole, que son las leyes del mercado, sino ponerse de acuerdo. Finalmente el mercado nació como una forma de manejo de las sociedades desde el punto de vista de intercambio de bienes y de servicios. No sé si eso le suene, bueno, y es lo que pasa y se ha convertido o nos ha ganado a veces esa línea por encima de la supervivencia misma del hombre. En la dirección, eso lo comentamos, habíamos comentado acerca de esta diapositiva en China, sí lo vimos, sí estamos en lo mismo, sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Decíamos que la otra línea era la conservación del germoplasma, definiendo áreas de producción de semillas o áreas semilleras, el establecimiento de huertos semilleros, que es una fase superior a las áreas semilleras, con mucho más control, en la cual en los huertos hay que proporcionar los mejores cuidados para obtener semilla de calidad y no solamente las especies de más alto valor. Es responsabilidad de nosotros conservar la mayor parte de las especies. El hombre está arrasando, está terminando con las especies, entonces sí es importante su conservación, su reproducción. Habíamos visto que una de las técnicas para acelerar la posibilidad de obtener semillas en los huertos semilleros, pues es el uso de injertos, como se ve en la imagen inferior. Y también comentamos acerca de las áreas naturales protegidas con diferentes formas que se ha inventado, pues las presidencias en turnos en el transcurso histórico de nuestro país. Estoy hablando desde un poquito antes de 1900 a la fecha y bueno, se han establecido parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de producción de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y monumentos naturales y santuarios. Todos son áreas protegidas y el espíritu es el mismo, ¿sí? El detalle es un poco diferente, y también hay que decirlo, muchos parques nacionales y bastantes de estas formas están abandonadas en el transcurso de más de 100 años, pues se han quedado en el abandono algunas de estas y bueno, ya no están haciendo la función para las que fueron decretadas. Desafortunadamente son áreas en muchos casos públicas, ¿sí?
estamos hablando de recursos federales, pues, y bueno, lo público en México es de todos y de nadie, y por lo tanto, como es de todos, pues no se cuida, ¿sí? Podemos apreciar unas imágenes de parques nacionales, hay áreas, de hecho son áreas muy bonitas en diferentes lugares del país. Les recomiendo que busquen alguna de estas o varias de estas en su estado. Hay estados que tienen de todas, ¿sí? Es importante. Podemos apreciar lagunas de Zempoala, otros parques nacionales en el estado los estados de Chiapas, en todo el país, ¿sí? Prácticamente. Reservas de la biosfera a manera de ejemplo, no solamente en los bosques de coníferas o en los bosques tropicales, sino también en los matorrales, ¿sí? O en las áreas más con poca vegetación, como puede ser aquí el Pinacate, en el desierto de Altar, en el norte del país, ¿sí? O en Chiapas, la reserva de Montes Azules. Aquí podemos hablar de áreas de protección de flora y fauna, Cañón del Sumidero, ahí en la imagen que tenemos, o Metzaboc, estamos hablando de Chiapas, ¿sí? En fin, toda una gama muy importante. Ya no pongo más imágenes, pero hay bastantes. Esto puede ser una o dos sesiones para hablar de todas las que tenemos y las condiciones en las que están. Les recomiendo, va a ser pregunta de examen, les recomiendo que busquen para su estado al menos una de cada una o dos de tres. El caso es que tengan ahí 5 nombres de parques nacionales, reservas de la biosfera, cualquiera de estas, ¿sí? Unos 5 ejemplos en su estado, que hay más, ¿eh? Hay mucho más, y al menos que ustedes sepan de qué trata. Entonces sí es importante esta línea. Y finalmente algo muy, muy, muy importante es la educación ambiental. Como parte de la educación cívica, eso es bastante importante, ¿sí? De conservar los recursos, de aprender desde que estamos en el jardín de niños, desde la educación básica, a conservar y a fomentar el incremento de los recursos naturales, ¿sí? Es importante como parte, y es que la educación cívica es algo más amplio. Desafortunadamente ha desaparecido de los planes en nuestro país, en la idea de que eso no sirve para dar dinero y que pues ese fue el enfoque. Fundamentalmente se había reducido mucho esa línea, y cuando en el 2000 que llegó una presidencia diferente, a los anteriores gobiernos, el presidente Fox le dieron y la borraron, ¿sí? No educación ambiental, sino educación cívica en general. Y bueno, dijeron, esto no sirve para formar a la gente de tal manera que sea productiva, así que para afuera. Entonces, recordemos, educación cívica es respetar al otro, a los otros, ¿sí? Es una síntesis muy básica. Incluye varios ejes. Les voy a pedir que les voy a estar dejando una tarea para que desarrollen en 2 o 3 cuartillas el concepto de educación ambiental y sus ejes más importantes. Tengo que comentarles que en otros semestres les he dejado no solamente esa revisión, sino además que hagan algo y que reporten lo que hicieron en esa línea. Ahora estamos un poco premiados, este semestre es corto y más como están ustedes. Yo no lo veo adecuado, pero bueno, ahí pueden observar una liga. Esta se las voy a dejar, la vamos a dejar en las diapositivas, y también se las voy a dejar en la tarea, donde habla un señor muy, muy, muy com- comprometido, digámoslo así, con lo que está pasando, o estudioso de lo que implica eh, el desarrollo de las sociedades, ¿no? Es un señor de Harvard, y habla un poquito en términos muy generales, eh, pero habla acerca de la educación cívica y la relación con los mercados. Está interesante el video, es un video de 10-15 minutos. Les recomiendo que lo vean. No es obligatorio, pero si va a ser la tarea, sí. Con fines de tarea, ahí pueden ustedes buscar. Entonces, básicamente es eso. En cuanto a tareas, por cierto,
y con fines de examen, porque vamos a definir ahorita mismo, al ratito, pues, las fechas de examen. Sí les voy a pedir y voy a hacer una breve reflexión. La solicitud es que busquen, siempre que les sea posible, que busquen información fiable, que hay algunos, lo que hallamos inmediatamente en la red, en muchos casos es conocimiento muy general y en ocasiones no es tan fiable, ¿sí? Eso es importante. Entonces, siempre será importante ir a las fuentes originales o bien a las fuentes especializadas. Sí, es muy importante. Y aprovecho para decirles que en el examen, en algunos casos, pido definiciones y me han llegado respuestas. La primera que se hallaron, copiada y pegada de una definición muy vaga, muy general de la web, y ni siquiera, si fueran de mis notas, no hay problema, yo se las pongo en automático bien, ¿sí? Sin problema, pero las respuestas que tienen las web, en general la red, lo primero que manda, pues es lo que más se consulta, y quienes más consultan, porque pues son gente del público en general, entonces no precisamente son definiciones o conceptos muy precisos, entonces les aviso que no, que va a ser así. Eso es importante. Y es por lo siguiente, es que la información, y sobre todo en temas así polémicos, es tendenciosa, muy tendenciosa. Les voy a poner un ejemplo aprovechando estos últimos acontecimientos de la del fin de semana pasado. eh, Nada más rápido, rápido cómo es el manejo de la información, ¿vale? Y ya después de eso comentaremos acerca de cuándo hacemos el examen, ¿ok? Vamos a ver así de rápido para esto. Vamos a echar un vistazo rápido. Este es un buen ejemplo porque además está fresco. Yo creo que muchos de ustedes han estado ¿Sí se ve mi diapositiva? Sí, profe. Sí, se ve. Ok, el domingo pasado hubo elecciones y más o menos de acuerdo a los resultados del PREP, el INE, pues, en la columna de 2021 es la columna de cómo quedaron o cómo iban en ese momento de la consulta la asignación de legisladores, ¿sí? Tenemos un histórico, más o menos para que tengan una idea, del 94, 2000, 2015, 2018 y 2021, ¿sí? Entonces, como pueden notar, pues en 94, normalmente se dice quién gana, pues el que tiene, hay 500, estoy hablando solamente de Cámara de Diputados, que es donde se decide algo importante, que es la asignación de dinero. En el 94, el todopoderoso PRI, obviamente sacó más de 251 votos o legisladores. Antes sacaba más, antes del 94. En el 2000, pues ninguno llegó a esa cantidad. Para hacerlo rápido, después del 90, en el 2015 tampoco, en el 2018 tampoco, ¿sí? Morena se quedó a poquitos en las primeras, ya después como piden permisos, otros declinan, otros se pasan al partido mayoritario, pues ya se hizo Morena sacó arribita de 251, ¿no? Con 251 lo hacen, pero en el inicio no. Y en el 2021 tampoco. Es con mayoría, a eso se le llama, pues es la mayoría. Pero para hacer modificaciones a la Constitución se requiere algo que se conoce como mayoría calificada, que son 330 votos. Entonces, como obviamente pues nadie los tiene, hacen coaliciones. Y a eso se le llama normalmente, en el argot de los
que opinan, y hay veces que ni ellos lo tienen claro, mayoría calificada está en el concepto ahí, o supermayoría en el argot de los que opinan o escriben. Bueno, eso es más o menos el contexto. Como pueden ver, en el 2021, pues Morena no tuvo, que es el partido mayoritario en 2018 y 2021, pues no tenía. ¿Sí? Después, decíamos en el 2018, sí, esa mayoría, no para modificar, no la supermayoría, sino la mayoría simple, digámoslo así. ¿Sí? Bueno, en esos términos, esos son los datos duros. ¿Sí? Fuente, el INE. Bueno, ahí está lo que dijo el PREP en la misma noche, más o menos su pronóstico. Y vamos a ver las fuentes vamos a ver qué tan serias son. Normalmente en el mundo, yo intento tomar el mundo, pues, no México. México, no solo México, pues. Entonces, ¿qué dijo un periódico muy interesante que se llama Financial Times? ¿Sí? Dijo vos que el presidente había perdido la supermayoría. Obviamente que tampoco la había tenido en el 2018, entonces no pudo haber perdido nada. Rapidísimo, ¿no? Que dijo el Financial Times de Inglaterra, el Wall Street Journal, que es el periódico fuerte de las finanzas en el mundo, ¿sí? Pues que la coalición del presidente también había quedado, no había llegado a la supermayoría, ya lo platicamos. Eso, obviamente, pues eso nos da una idea del manejo no bueno, pues. El New York Times de Estados Unidos, pues que no retendría la mayoría calificada. Obviamente que tampoco la tenía antes, ¿sí? Con las alianzas sí, pero con el único partido tampoco, ¿sí? Entonces, este periódico alemán, son los medios de difusión fuertes, en cada país. Pues aquí que se había quedado abajo de la mayoría, lo cual es cierto, pero hasta ahí, ¿no? Algo, si ya cuando uno lee el detalle, pues igual el mensaje era de que pues, habían perdido, ¿sí? Y bueno, este es la BBC, ¿sí? De Londres, en español, y bueno, pues que había perdido la mayoría, ese fue el mensaje, ¿sí? Y bueno, mal lo matizaron también. En el país de Europa, en España, igual, mayoría absoluta. Eh, Esta es expansión, esto es México, pierde mayoría calificada, no la tenía. Sencillo, no es cierto. La jornada fue preciso. 184 diputados, ¿sí? Y la oposición 119, punto. Ahí ya no emiten juicio. Básicamente es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? De cómo la información puede ser así, si le hacemos caso de bote pronto a estas fuentes que son las que están al día, pues sí, entonces sí, el mensaje cuando vayan a hacer un trabajo serio se vayan a las fuentes originales y nosotros, lo hice muchas veces, busqué en los buscadores clásicos de la red y lo que saltaban pues eran, si lo ponemos en inglés, cualquiera de esos, de hecho son muy serios, son muy serios entre comillas, perdón, son muy importantes en sus países, pero no precisamente son imparciales. Y hay que decirlo así, claro, pues no está bien. Y ustedes están en formación, si es importante que lo sepan. El concepto, recuerden, es ir a las fuentes. Si nosotros buscábamos en el INE, pues había que andarle rascando porque su sistema está súper malo. O sea, hay que darle
hay que ir a mucho detalle y picarle 500 muchas veces para más o menos hallar la información. No está accesible, pues, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, para el caso de trabajos serios, de trabajos académicos, les voy a pedir que siempre que puedan, ¿sí? Busquen ahí de manera abierta en nuestro país acceso a una red de revistas técnicas, científicas, ¿sí? Técnicas y científicas, pues, que se llama Red ALIC y pueden ustedes acceder de manera gratuita a muchos artículos, ¿sí? Entonces, aquí donde dice buscar por palabra clave, ustedes meten alguna palabra del tema que están tratando y ahí les va a mandar hacia artículos que han sido trabajados en la gran mayoría por especialistas, pues, ¿sí? O al menos tienen una revisión y han sido publicados en revistas algunas de mayor nivel, otras de menor nivel, porque hay que decirlo, también las revistas hay algunas muy, muy rigurosas y otras con menos rigor, pero también depende de los artículos, pues. Entonces, evidentemente que acá habrá mucho mejor información y con datos duros, pues, de investigación, análisis serios. Estoy hablando ahora sí, no para sus trabajos y mi recomendación, jóvenes, es que lo hagan de esa manera, que no copien y peguen lo primero que les salta ahí al utilizar un buscador. Sí vale la pena que ustedes se vayan formando en esa línea. Como pueden ver aquí está este conjunto de revistas. Incluye 1420 revistas, estoy hablando de journals científicos, de casi 700 instituciones, 26 países, la mayoría son de Latinoamérica. Están en español, la gran mayoría, algunos tienen español-inglés o español-portugués, pero sí la gran mayoría están en español y son muchos artículos, entonces sí vale la pena, aunque sí les recomiendo y el mensaje debe ser muy claro, que no le tengan miedo al inglés, que lo hagan, que lo empiecen a utilizar. La información de la ciencia está aceptado en el mundo, es el idioma inglés, ¿sí? Los chinos, en las revistas científicas chinas, las tienen en inglés. Igual los rusos, igual los alemanes, igual todos, los japoneses, los coreanos, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿ok? Esto es un poquito porque es muy común que cuando hacen sus tareas, pues ustedes están acostumbrados a poner lo primero que salta ahí. Entonces sí es importante irlos formando en una dirección más acabada. Ustedes van a ser profesionistas y no pueden tener acceso a la información, solamente a la información que todo público maneja. Entonces, acá es un lenguaje especializado además, entonces sí es importante. Es en la línea de manejar información, pues veraz. Sí, muy interesante. Ok. Bueno, continuamos entonces. Esto ya no. Ok, y pues, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok, vamos a, es necesario hasta este punto hacer un examen, ¿sí? Hasta el examen que hagamos va a ser desde la clase 1 hasta la clase de hoy y sí valdrá la pena proponer una fecha. ¿Les parece bien el próximo viernes? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. 4 o 5 de la tarde. A las 4. No, profe, mejor en la mañana. La mañana, bueno, a esta hora no va a ser posible porque le quitamos Bueno, un tiempo. poquito más tarde. ¿A las 12? 11? Sí. Sí. No, profe, yo ahora tengo clase. Tenemos clase. Ahora tenemos clases. A la 1, También tenemos clase. Nosotros salimos de clase a las 3:30. Después de Como a las las 3:30 5 a las estamos 6. libres. a las A las 6. 4. Profe, a las 6 tengo clase.
A las 7. Termino a 7:30. A las 8 de la mañana. No Sí. tenemos clase. Nosotros. ¿A qué hora sale usted, Esmeralda? Pues yo nada más tengo una clase con usted en la mañana y otra a las 6 y termino a las 7:30 de la tarde. A las 6 de la tarde. Es una hora, ¿eh? A las 6 de la tarde. ¿Quién no puede? A las 6, ¿quién no puede? Porque no a las Yo no 4, puedo. no sé si puedo a las 4. A las A las 6. 4. A las 4, sí. O puede Sí, a las ser a 4, las 4, profesor. A las 4. Sí. Las 4 me parece bien. Ok. Entonces No, queda profesor. Ya, A ver. ya ¿Alguien tengo no clase. puede? ¿A las 4? Sí, ya tengo clase de 4:30 a 5:30. A las 3:30. Profe, ¿puede hacer el examen dividido por grupos? Y No, así, si unos no pueden a una hora, otros a otra. sí puedo, pero lo que pasa es que como tienen optativas, ahí es el problema. No es por el asunto de que los del crucen y los de acá. ¿Sí? 3:30 Profe, parece ¿y que. si aplica el examen? Perdón, ¿y si aplica el examen un fin de semana, no sé, un sábado? El sábado, si quieren. El sábado ¿a qué hora? No, porque, a ver, no. A ver, ¿quiénes son los de Texcoco? Es que con los de Texcoco probablemente hagamos una práctica. Profe, ¿y por qué no puede a las 9 para el próximo viernes? Porque ¿a qué hora ponemos la clase? Está muy apretado. Ahorita ya vamos atrasados. O la podríamos hacer en la tarde y ya quienes no la puedan ver a esa hora, pues ven la grabación y el examen lo hacemos a las 9. Mm, No, es más cómodo el examen en la tarde. ok. Ah, O examen de 5 a También 6. clase que no nos da. Pues el examen ya a las 7, ¿no? De la noche, todos pueden. 8. 7:30. ¿Quién no puede? 7:30. ¿Quién no puede? ¿Montserrat? Pues yo sí puedo. Ok, 7:30. Ahora sí, vamos a ver quiénes son de Texcoco o están por aquí cerca de Texcoco a no más de que puedan llegar en 25 o 30 minutos. 25 minutos. 25. Es para hacer una práctica, que no se vayan tan en ayunas. Es que no me es al menos ya que sé que se salen a ventilar en muchas cosas, entonces si salen a dar la vuelta a otras cosas, pues que salgan a dar la vuelta en esto. 7, ¿ok? Eh, en, en la semana me comunico con ustedes para definir, la intención sería que hicieran una práctica aquí por Huexotla, hay un predio de la universidad, y aprovechando que ahorita pues está un poco húmedo. Gracias, son 7. Muchas gracias, Edwin, Carla, etcétera. Vamos a ir a hacer una practiquita, ¿ok? Entonces, al menos a plantar arbolitos, esa es la idea. Entonces, ya en la semana les voy a pedir que se comuniquen bueno, nos comunicamos para decirles la hora, ¿sí? Bien, van a ser unas 3 horas, no más, ¿sí? El próximo de mañana en 8, ¿sí? Y bueno, la intención es que sea lo más temprano posible. Ya veremos. Entonces, déjenme pongo de acuerdo con el profe Mario también para ver a qué hora, ¿sí? Muy bien, bueno, no se les olvide, el examen va a venir hasta aquí, es una hora. Les recomiendo que, bueno, lo vamos a dar las indicaciones el próximo viernes también, nuevamente,
pero sí que manden su examen 5 o 8 minutos antes, porque luego la red falla y ya nos ponemos nerviosos. No hay problema por si no alcanza a llegar, pero sí es porque finalmente pues van a hacer otro examen, pero sí es importante que lo hagan, ¿ok? Que lo Profe, manden bien. Sí, ¿a qué hora quedó el examen? Es que no escuché bien. 7:30 de la noche. Ok, gracias. Sí, ok, bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Me parece que hoy no tenemos mucha asistencia. No se les olvide desde la clase 1 hasta esta clase. ¿Sí? ¿Está claro? Si tienen, les recomiendo que estudien, que tengan sus notas a la mano, es importante, que chequen un poquito también sus notas, sus tareas. Suelo poner algunas preguntas de las tareas. Les he dicho en el transcurso de las clases en dónde van a venir preguntas, van a venir otras. La gran mayoría son de opción múltiple de las preguntas, pero también hay algunas, poquitas preguntas en donde ustedes tienen que escribir algo. Les repito, no, por favor, no hagan una consulta a la computadora y hagan copiar, pegar, ¿sí? En automático, esa misma consulta la hago yo y lo veo, pues los detecto rápidamente y en automático están mal, ¿sí? Pongan lo que ustedes entiendan, chequen sus notas, incluso no hay problema, pues, pero sí denle un repaso a las notas, vale la pena, ¿sí? Pero copiar, pegar es lo peor porque pues vienen conceptos, incluso en algunos casos son de plano conceptos equivocados, ¿no? Ahí tal vez les debería bajar puntos, pero no lo hago. Ok, le estoy comentando de lo que me ha sucedido en los semestres anteriores bajo esta modalidad, ¿sí? Entonces sí es importante. Ok, muy bien. Pues, ¿alguna duda sobre esto que estamos comentando, el examen? ¿Va a ser vía Teams? Sí, ¿verdad? Sí, va a ser vía Teams. Va a ser vía Teams, ahí ustedes van a entrar a su examen y ya, ¿no? Ahí mismo les... ¿Cuánto dijo que va a durar? 50 minutos. Va a abrir a las 7:30 y va a cerrar a las 8:30. Si mandan su examen a las 8:28, seguro que no llega. ¿Ok? Sí, profe. Sale. De acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema y vamos en la misma idea en esta unidad, pues estamos comentando acerca de, bueno, ya vimos los agentes de destrucción forestal, vimos un poco de las causas, vimos un poco también de las alternativas que tenemos para la organización del recurso forestal y ahora vamos a hablar de la restauración de los ecosistemas forestales, ¿sí? El hacer actividades para recuperar áreas forestales. Y para ello es importante producir plantas, ¿sí? Que después llevemos a establecer al lugar definitivo donde se van a quedar, ¿sí? Esto es importante, tanto en el medio rural, como que puede ser el lugar definitivo, tanto medio rural como medio urbano. Vamos a dar énfasis al medio rural, pero sí vamos a hablar un poquito del medio urbano. Entonces, la primera parte de producción de plántulas se le conoce como fomento forestal, producción de planta, ¿sí? Todo lo que hagamos para obtener material vegetal necesario y así podamos realizar plantaciones forestales, ¿sí? Desde la recolección de semilla o cualquier otro material vegetativo para reproducción, si es que es reproducción asexual, hasta lo que sería la preparación de plantas en el vivero, ¿sí? Y su cuidado, ¿sí? De tal manera que llegue un punto, un momento en el cual tengamos la planta preparada para llevarla al lugar definitivo. Eso es fomento forestal. Voy a comentar poco sobre recolección de semillas, pero al menos lo básico. Ahí empieza la parte de fomento forestal. Recuerden, lo mejor es ir a al menos un área semillera, ¿sí?
En donde tenemos árboles seleccionados, observen ese señor que está en el árbol, ¿sí? Está recolectando semillas. Entonces, con implementos que hay, suben al árbol, llevan pinzas telescópicas, se le llama. Entonces, con esas pinzas van cortando los conos, en el caso de coníferas, conos maduros, y no de cualquier árbol, sino árboles seleccionados. Y en la parte de abajo, pues hay gente embolsando o poniendo en costales esos conos que después abrirán y proporcionarán semillas. Se limpia de basura, etcétera. Hay todo un proceso. Cada año hay en el país a escala nacional, pues, hay recolección de semillas. Observen el cartel que tenemos ahí, es el cartel de 2020 en el estado de Oaxaca, en donde el llamado era a las especies en las que le iban a poner énfasis. No son las únicas, pero es en las que tenían mayor demanda de semilla: cedro rojo, acacia, tepehuaje, framboyán, caubilla, ¿sí? Siempre cada año se recolectan semillas, y es una actividad que se hace pues de manera, y es muy importante, de manera periódica, decíamos, y muy importante. Después se les lleva al vivero forestal, se les da tratamiento a esas semillas y se realizan las actividades para producción de planta. Un vivero forestal es un lugar, pues, en donde se cuenta con todas las instalaciones y los equipos adecuados para producción de planta forestal, ¿sí? Y bueno, para ello hay que dar cuidados necesarios, hacerlos bien, ¿sí? Con la finalidad de obtener planta que tenga buen vigor, una cantidad adecuada de raíces, que esté sana y que tenga un tamaño, pues un buen tamaño, ¿no? Que no haya quedado sin crecer adecuadamente, básicamente, ¿sí? De eso se trata. Hay dos grandes tipos de viveros: viveros permanentes y viveros temporales. En la imagen podemos apreciar un vivero permanente muy grande en la Ciudad de México, en el cual pues incluso tiene un área para recreación, como pueden ver a los ciclistas, ¿sí? Es parte del mismo vivero las dos imágenes, ¿sí? Y en la otra pues es parte de lo que es la producción de planta. Pueden ustedes observar plantas en diferentes etapas de desarrollo o de crecimiento, ¿sí? Y algunas instalaciones, ¿sí? Como ese invernaderito, los tunelitos que están atrás de la parte al centro donde están creciendo las semillas, ¿sí? En fin, bueno, diferentes instalaciones. Son viveros que se establecen para durar pues muchos años. Estamos hablando de 40, 50 años o más. Y en los viveros temporales, pues se establecen en el campo, en las áreas rurales, ¿sí? Alejadas de las poblaciones normalmente. Van a durar 4 o 5 años mientras dura el plan de plantación forestal, y después se van a dejar pues sin producir de planta. Sí, se va a regresar a ellos probablemente una vez que se termine el ciclo de esa plantación, que pueden ser 20, 30, 40, 60 años, y probablemente se haga otra, ¿sí? Entonces aquí más imágenes de viveros y básicamente eso, ¿no? Aquí, como pueden ver, pues son viveros más modestos, no tan bien establecidos como este. Bueno. ¿Cuáles son los componentes de un vivero forestal? Un vivero forestal debe tener los componentes básicos del mismo. Son estos: área de sustratos, área de almácigos, área de crecimiento, un sistema de riego, un almacén. Es importante diseñar bien los pasillos y los andadores, ¿sí? Comedor, es importante, aunque sea un comedor muy sencillito, o un área para comer, pues, ¿sí? Acondicionada para calentar comida, dependiendo del tamaño del vivero,
Debe haber un área de sanitarios. En caso de que sea un vivero grande, pues habrá que ponerle oficinas. En caso de que sea un vivero pequeño, no es necesario. Y pues debe contemplar un área donde lleguen los vehículos, ya sea para entregar material o para llevar planta. Eso es muy importante. Bien, vamos a empezar rápidamente de uno por uno. Estamos hablando de un área de... Primero les voy a pasar imágenes. Observen aquí, esto es un vivero en un ejido forestal. Está un poquito, no está en su época buena. En ese momento de las fotos era un periodo, fue un año malo, simple y sencillamente porque no hubo recurso para... Normalmente ellos venden planta y de ahí obtienen recursos, pero en ese año no hubo solicitud de planta eh, para la CONAFOR y se quedaron sin producción importante. Perdón. Entonces es un vivero que puede producir sin problema 5 millones de plantas y en ese año estaba produciendo menos de 1 millón, para que tengan una idea, solamente para la reforestación de su ejido. Entonces, observen que los invernaderos allá al fondo, el primero que está a la vista, pues no tiene plástico, que la malla tampoco está en las condiciones, no, está hasta eso que sí, la entrada así es, pero sí hay mucha maleza, porque no había mucha planta y luego los almácigos, pues en ese momento no estaban funcionando. Pero ahí podemos apreciar algunas de las instalaciones importantes, los almácigos en esta parte, ¿sí? Que estamos señalando aquí, construidos en desnivel, ¿sí? Estructuras de tabiques, las áreas de crecimiento tanto en invernaderos como bajo malla sombra. No se logra apreciar con el detalle suficiente el sistema de riego, pero aquí bajo la malla tenemos un poquito, ¿sí? Del sistema de riego, en fin. Ok, bien. Una parte importante son las áreas de sustratos, como esta, ¿sí? Es importante, o bien como esta. Aquí podemos apreciar en estas imágenes lugares que deben estar diseñados para que tengan el sustrato. Y ahí vamos a empezar. En el área de sustratos debemos tener bien definido un área donde ahí van a estar durante varios meses el sustrato. El sustrato puede ser sustrato como tierra de monte, tierra agrícola, arena, o bien que son extraídos pues de la naturaleza, vamos a decirlo, ¿sí? O bien sustratos donde el hombre los ha procesado, como peat moss, fibra de coco, perlita, grolita. Entonces, en función de lo que vamos a utilizar, va a ser el acondicionamiento. Los sustratos procesados por el hombre o artificiales, como la perlita, o bien naturales como la fibra de coco, pero con un procesamiento del hombre, pues van a estar en lugares cerrados normalmente. Y ya para el llenado de envase puede ser lugares cerrados o abiertos. Es importante tener esas dos áreas bien diferenciadas. Ahí el llenado de envase, ahí junto a donde están los sustratos para evitar perder tiempo. Un área donde vamos a sembrar, acondicionada especial para sembrar, ¿sí? Y que son los almácigos. Después, un área importante es el área que utiliza la mayor superficie del vivero, se llama área de crecimiento, ¿sí? Es donde van a estar más tiempo las plantas en su estancia en el vivero. Evidentemente que es importantísimo un sistema de riego. Si el agua llega por canal o por río, por esas fuentes, podemos tener un embalse. Pero es probable que se tenga un pozo, entonces en función de eso va a ser el sistema de riego, pero va a ser muy necesario tener bien diseñado su sistema de distribución, con las tuberías y llaves o válvulas necesarias, tuberías, bombas, filtros, etcétera, ¿sí? Todo un sistema de irrigación bien diseñado. En la parte de almacén o almacenes más bien, es importante dos almacenes, uno para herramientas,
palas, picos, asadones, rastrillos, regaderas, importantes, muy importantes, carretillas y un almacén para agroquímicos, donde tengamos fertilizantes, insecticidas, fungicidas, hormonas de crecimiento, fundamentalmente. Los pasillos andadores, que es lo más, observen aquí, en estas dos imágenes, se nota el diseño de pasillos andadores, ¿sí? Es importante que se piense, pues, si vamos a diseñar un vivero, un área para comer, aunque el vivero sea pequeño, vamos a tener una sombra, un lugar donde hay un fogón o una estufa que nos permita comer, que los trabajadores coman a sus horas y bien, pues, sanitarios también igual, importante. En caso de que el vivero sea grande, decíamos, pues habrá que tener oficinas y ya habíamos comentado el estacionamiento. Aquí podemos apreciar, decíamos, una imagen de un vivero en donde las áreas de crecimiento para estas condiciones de mucho frío eran invernaderos o son invernaderos y malla sombra. Normalmente las coníferas resisten las temperaturas bajas, ¿sí? Las coníferas, pero hay otras que sufren con temperaturas bajas dependiendo del tipo de coníferas. Si llevamos pinos caribea a estas condiciones, pues mucha de la planta va a crecer muy poco, a diferencia si ese pinos caribea lo estamos produciendo en Tuxtepec, Oaxaca, o en Minatitlán, Veracruz, que en esas son sus condiciones de temperatura más adecuadas. Entonces nosotros debemos ser capaces de seleccionar la especie adecuada para reproducir en vivero. Aquí podemos apreciar una imagen de sustratos del área de sustratos, y observen que ahí en el área de sustratos, en esa imagen hay alumnos, pues, una visita a un vivero. Tenemos cribas para cribar el material y prepararlo. Eso es muy, muy importante como área de almácigos, ¿sí? Pero también de sustratos. Y una parte importante, decíamos, la que ocupa la mayor superficie del vivero es el área de crecimiento. Observen aquí, este es el área de crecimiento, pero en ese caso, bueno, entonces y cubierto por malla, y ahí hay una estructura mucho mejor que si lo comparamos con estas, ¿sí? Hay una diferencia importante entre cómo están creciendo las plantas en estos viveros de estas imágenes, ¿sí? Y estas. Evidentemente aquí incluso se nota el manejo mucho más intensivo, ¿sí? Área de crecimiento en las dos, ¿sí? Bueno, el área de almácigos. Este es un área de almácigos, ¿ok? Básicamente de eso estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los procesos, del proceso de producción de planta. Para hablar del proceso de producción de planta, es importante hacer la aclaración que tenemos dos líneas de producción de planta, o dos estrategias, dos niveles tecnológicos. Vamos a hablar del sistema tradicional y del sistema intensivo. Así vamos a denominarles, aunque... Ok, bueno. En términos generales, el proceso inicia ya en el vivero, una vez que se tiene la semilla, con la preparación del sustrato. En el sistema tradicional se utiliza una mezcla de sustrato con tierra compuesta con tierra de monte, tierra agrícola y arena. Recuerden que la principal enfermedad, en los viveros, es dumping off o secadera. Lo vimos en la unidad anterior.
en los temas anteriores. Entonces, por eso se mezcla con arena, para que ese sustrato tenga suficiente drenaje. Si solamente pusiéramos tierra de monte y tierra agrícola, no es conveniente porque la tierra agrícola puede ser muy arcillosa y retiene mucha humedad, y eso puede inducir a que se enfermen nuestras plantas. Entonces, por eso se hace necesario ponerle arena. Entonces, en base a si tenemos un suelo más arcilloso o menos arcilloso, si tiende a limoso o arenoso, será la proporción que vamos a utilizar. En términos generales, podemos decir que se utiliza 30% tierra de monte, 40% tierra agrícola, 30% arena. Estamos hablando de volumen, así como se hacen las mezclas, ¿sí? Para cuando vamos a hacer una construcción. Volumen, ¿qué significa? Pues ponle 3 carretillas de tierra de monte, 4 carretillas de tierra agrícola y 3 carretillas de arena, ¿sí? O en botes, si quieren, y después mezclamos bien, ¿sale? Entonces, esa es la forma en que se prepara el sustrato. Estamos hablando del sistema tradicional. La tierra de monte en coníferas es muy importante porque se trae de los bosques, y los bosques tienen algo que se conocen unos microorganismos denominados micorrizas, que ayudan al desarrollo de las raíces y a la absorción de nutrientes, pues, y por lo tanto al desarrollo del sistema radicular. Muy bien, están en las raíces. En el sistema intensivo o sistema intensivo, lo que utilizamos son sustratos como peat moss o turba, ¿sí? Fibra de coco, perlita, vermiculita. Normalmente una combinación puede ser fibra de coco con perlita o turba con perlita, ¿sí? Cuando hablamos de esas combinaciones estaríamos hablando de turba 80%, perlita 20%, o turba o fibra de coco 80-90% y 20-10% perlita, ¿sí? La perlita permite dar un poquito más de aireación, y son buenos sustratos, retienen humedad suficiente. De hecho, las turbas traen un poquito de nutrientes, casi todas. Es mucho más costoso, es más costoso utilizar sustratos de este tipo, turba, fibra de coco, perlita o vermiculita, ¿sí? Comparado con los de tierra de monte, tierra agrícola, arena, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez que tenemos nuestro sustrato, vamos a preparar nuestro almácigo, ¿sí? Aquí está una foto de un almácigo. ¿Qué se hizo? Pues observen que es una construcción en este caso un poco elevada, 50, 60 centímetros, y se le pone una profundidad de unos 20 centímetros, y entre 15 y 20 centímetros se llena con el sustrato, ¿sí? Puede ser cualquiera de lo que hemos comentado anteriormente, y se siembra. Una vez que se siembra en húmedo, ¿sí? Se riega antes de sembrar, ligero, se siembra, después se cubre otra vez con sustrato, una capita dependiendo del tamaño de la semilla, 1 centímetro, 2 centímetros, y después un riego, un buen riego, tal manera que eso quede con suficiente humedad, si es posible, cerca del punto de saturación, ¿sí? Eso es importante, o en saturación. Entonces, previamente a eso, se había acondicionado el sustrato, el almácigo, perdón, observen, se nota todavía aquí las estructuras metálicas para ponerle un microtúnel. Lo que necesitan las semillas para germinar es buena temperatura. ¿Qué significa buena temperatura? De 20 a 30 grados centígrados. En las plantas tropicales puede ser más, puede ser 35 grados. Entonces, pero en los lugares de climas templados o fríos o semifríos, pues, sí es importante estos microtúneles porque se incrementa en ellos la temperatura, y las semillas necesitan esa temperatura para germinar, ¿sí?
Entonces eso es importante y bueno, las plantas van a germinar, las semillas van a germinar y a los pocos días, como en esta imagen, pueden ustedes observar que la testa han germinado la gran mayoría de las semillas y están en la etapa de cerillo, ahí con la testa y a punto de tirar la testa, ¿sí? Entonces, en ese caso son pinos, es del género pinos, y más o menos es la forma en la que luce un almácigo. Normalmente, aquí en esta imagen, pueden notar ese almácigo puede estar dentro de un invernadero, como en este caso. Este invernaderito es para almácigos y estos microtúneles también pueden ser utilizados para almácigos. De hecho, por eso se establecieron como microtúneles, ¿sí? Una vez que ya crece un poquito más la planta, pues se verá llevada a otro proceso de crecimiento. ¿Cómo se hace la siembra? Eso es sistema, observen bien, de este lugar del almácigo, normalmente se va a llevar a las bolsitas, ¿sí? Pero en algunos casos las semillas no se van a sembrar en almácigos, sino se van a sembrar directamente en estas charolas, ¿sí? Y ahí van a germinar. Entonces, nosotros podemos llevar las plántulas de aquí a las charolas o a las bolsitas, o bien en el caso de que sean charolas, se siembra, en el caso de sistema intensivo, pues se siembra directamente en las charolas, ¿sí? En las charolas. Y ahí van a germinar. Por ejemplo, en este caso, donde se tienen invernaderos, se pudieron haber puesto las charolas aquí en el invernadero, ahí en cada charola se siembra, y ahí van a desarrollarse, ¿ok? ¿Eso qué significa? Aquí podemos apreciar cómo se están llenando las charolas, ¿sí? Y con un sustrato, en este caso donde están las muchachas, el joven y la muchacha, la señorita es una mezcla de peat moss o de turba, pues. El peat moss es un ejemplo de turba negra. Está mezclado con agrolita o perlita. Entonces se humedece, primero se humedece, se hace así como una masa, ¿sí? Y después se pone a la charola. Nunca se llena en seco y después se humedece porque es bien complicado que se vaya adquiriendo humedad. Entonces eso sí es muy importante. Aquí el orden de humedecimiento sí cambia los resultados. O bien, en este caso se puede notar un montón de fibra de coco que se utiliza mucho también para crecimiento en el sistema intensivo, ¿sí? Entonces el proceso que sigue una vez que tenemos las plantulitas sería, en almácigo, sería ponerlas en bolsitas o en charolas, ¿sí? Entonces para eso pues se llenan estas bolsitas como las que vemos aquí, o bien las que apreciamos en estas imágenes o en estas, se llenan las bolsitas, se llevan a donde está el almácigo, ¿sí? Ahí cerquita, o la plántula del almácigo se llena se llevan a donde están llenando las bolsitas, que es más fácil, se trasplanta ahí mismo y posteriormente, una vez que se han limpiado bien y nivelado las áreas de crecimiento, en el sistema tradicional, las plantas van a crecer en bolsitas, ¿sí? En bolsitas. Ahí se hace un orificio, ¿sí? Más bien una cavidad, ¿sí? Del tamaño de la raíz de la planta. Para eso el sustrato de las bolsitas debe estar húmedo, ¿sí? Se trasplanta, se apisona un poquito y se acomoda, pues,
en las camas de crecimiento. Básicamente eso es lo que se hace en el sistema convencional. En el sistema intensivo, las plantas no van a crecer en bolsitas. Las plantas crecen en charolas como estas. Observen, ¿sí? Estas charolas. Observen 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, son como 10. 50, 2, 8 por 5, 40. En este caso son de 40 cavidades, ¿sí? Y pueden ser de 9, de 12, hasta de 15 centímetros de profundidad. Como pueden ver, es más sustrato o más cantidad de material donde van a crecer las plantas en las bolsitas que en las charolas, ¿sí? Y es que este material pues es costoso, decíamos, ¿no? Entonces el sistema intensivo está pensado para que en poca superficie produzcamos mucha planta. Lo vamos a ver en un ejercicio al ratito. Entonces, una vez que se tienen llenas las charolas, decíamos, se trasplantan, se llevan al lugar definitivo de plantación. En el sistema intensivo, observen, ¿qué podemos apreciar ahí? Las plantas, las charolas están sobre el piso del suelo. No, se construye una estructura metálica, ¿sí? Con malla abajo y ahí se colocan las charolas, ¿sí? Esos son los marcos y hay toda una malla. A cierta distancia, pues hay una estructura más sólida, más de tubo, pues, ¿sí? Entonces, ahí van a crecer las plantas, ¿sí? Mucho más, con mayor intensidad. También se les acondiciona una estructura de protección, que puede ser malla o puede ser plástico que no sea malla, plástico polietileno, así que no deje pasar el agua. Entonces eso es importante en sistema intensivo. Y observen, en sistema intensivo aquí pueden apreciar un riel donde va a ir el sistema de riego que veremos después. A diferencia del sistema convencional o tradicional en el cual las plantas crecen, ya hemos visto varias imágenes, en bolsitas y estas bolsitas están en el suelo. En este caso es un vivero muy modesto, aunque le pusieron protección, pues la protección es como se pudo, ¿sí? Más o menos con pues lo que había, ¿no? Entonces, esta imagen lo ilustra muy bien, ¿sí? Pueden ser bolsitas de este tipo de plástico, ¿sí? Que son las más utilizadas por ser las más económicas, ¿sí? Pero también decíamos, eso es para el sistema tradicional, pero en el sistema intensivo, el medio de crecimiento son charolas rígidas. Ya vimos las que están de plástico, pero también pueden ser charolas rígidas de unicel de alta densidad. Y también hace muchos años, hace décadas que hay macetas biodegradables hechas por celulosa, o sea, de madera, pues. Ahora ahí han fabricado macetitas de materia orgánica, de hojarasca, de los bosques de pino o de fibra de coco. Estas macetas son ecológicas, son las que deberían utilizarse. No se utilizan, ¿sí? ¿Por qué no se utilizan? Pues por su costo, son mucho más costosas. Aquí podemos apreciar una imagen de esas macetitas biodegradables, ¿sí? Muy buenas, pero debido a que son muy costosas, pues observen que es más, en esta, no hay, no sé, salvo para demostraciones, es difícil hallar viveros que las utilicen de manera cotidiana, ¿sí? Fundamentalmente se utiliza bolsas de plástico, ¿sí? Por el costo. Entonces, estamos hablando de que ya se llenó el envase, se trasplantó, ¿sí? Y lo que cotidianamente se hace es, una vez que ya se acondicionó el área de crecimiento, se trasplantó, se pusieron ahí las plantas, pues ahora lo que habrá que hacer es estar regando diariamente, una vez al día en caso de que el día sea nublado, 2 veces al día en caso de que el día tenga sol.
Y dentro de cada riego puede ser ligero, moderado o fuerte, pesado, pues. Sí, hay niveles de acuerdo al lugar, al tamaño de la planta, a la intensidad del sol. Entonces eso es muy importante y ahí sí hay diferencia. En el sistema intensivo, observen aquí un detalle del sistema intensivo, pero vamos a ver el riego. En el sistema intensivo, decíamos, el riego es automatizado. Entonces observen este sistema de riego. Veíamos en la imagen anterior que había un riel. Sobre ese riel va el sistema de riego avanzando. Sí, es un motor que va avanzando. Sí, avanzando, avanzando, avanzando. Con 2 aguilones y en cada aguilón un sistema de boquillas, ¿sí? Como se puede apreciar aquí, y se va lanzando el riego. Entonces se riega de ida y se riega de regreso, ¿ok? Y en el riego se va aplicando fertilización, ¿sí? La fertilización puede ser una vez cada semana, una vez cada 10 días, en fin, ya nosotros, o sea, el técnico decide su programa de aplicaciones, muy leves, ¿eh? Entonces, en plántula forestal se riega con poca dosis de fertilización respecto a lo que sería la actividad de producción de maíz o de jitomates, ¿sí? Entonces, podemos apreciar el sistema de riego en un vivero muy grande en Xochimilco, o en este caso en Chapingo. Espero que después de tanto abandono todavía funcione. Lo dudo realmente. Pareciera que pues a nadie ya le interesa. Pareciera que el único interés es, pues quién sabe, ganarse el bono de los administrativos, de la burocracia, incluidos los mandos de más alto nivel de nuestra universidad, y no precisamente apoyar la enseñanza, la investigación. Aquí podemos apreciar un detalle del área de crecimiento de los viveros del sistema intensivo. Observen las charolas que están utilizando, de 28 por 36 centímetros, 35 cavidades, ¿sí? Para esos casos, y 11 centímetros de profundidad, ¿ok? Eso hace diferencia con el sistema convencional. El sistema convencional, ¿cómo se riega? Pues a manguerazo, ¿sí? Con una manguera, y ahí va el regador, más o menos como su experiencia le dicta, un riego ligero. Ellos dicen, pues más o menos ya quedó, ¿no? O un riego moderado, o un riego pesado, a como lo vayan viendo. Entonces hace una diferencia importante. Y en algunos casos, en el sistema intensivo, el sistema es de microaspersores fijos. Observen, de cada tubito amarillo, ahí llega agua y termina en un microaspersor, ¿sí? Esto es un sistema intensivo también. Es importante decir, pueden ustedes observar que aquí están utilizando charolas de unicel, alta densidad, y es importante decir que en nuestro país ha habido muchos ejidos y hay algunas comunidades forestales también que tienen instalados sistemas intensivos de producción, ¿sí? Entonces, eso sí es importante. Como pueden notar, en estos sistemas intensivos, en poco espacio se produce mucha planta, pero el volumen del sustrato es pequeño. Entonces, esa planta estará ahí pocos meses y después hay que sacarla. Eso es importante, ¿sí? Y llevarla fundamentalmente al lugar definitivo de plantación. En esta imagen pueden ustedes observar cómo ya se está sacando la planta de la charola y se va a llevar al lugar definitivo de la plantación, ¿sí? La fertilización normalmente se aplican formulaciones 15-15-15, 12-12-12, dependiendo de especie y cómo está la planta, ¿sí? Eso es importante. Bueno, aquí podemos apreciar una imagen en principio de un sistema de enmayados muy tecnificado en el Estado de México, viveros de probosque,
allá por Toluca, ¿sí? Cerca de Toluca, Estado de México. Y en la otra imagen, para los que no conozcan la caoba, esas son plantas de caoba producidas bajo sistema convencional, muy bien desarrolladas y ya preparadas para el lugar definitivo de plantación, ¿sí? Como actividad importante, si tenemos días nublados y hay presunción de que podemos tener ataque de damping off, se se hacen aplicaciones periódicas, una vez por semana puede ser, de algún fungicida, como Captan, ¿sí? Eso es importante. En el riego, sí es importante, con baja dosis. Entonces decíamos, teníamos ahí caoba, importante como madera preciosa, ¿sí? Aquí podemos apreciar otras imágenes de mangle para reforestar manglares que en nuestro país están desapareciendo en gran medida producto de los desarrollos turísticos que han establecido en las áreas cercanas a las playas, en Quintana Roo, en Michoacán, en Guerrero, en casi todos los estados turísticos, en Nayarit. Y bueno, es importante recuperar esas áreas. En algunos casos, esos desarrollos pues los han vendido a los amigos, ya lo hemos comentado. Cedros rojos ahí, preparados para plantación definitiva, una imagen de cómo son los guanacastles. También hay que decir que en algunos viveros se está ahora intentando reforestar con cactáceas, porque las cactáceas en muchos lugares están desapareciendo, ¿eh? Entonces sí, ya hay que hacer un esfuerzo por hacerlo, por restablecer esas áreas. Bueno, una vez que ha llegado a su tamaño adecuado o ya se requiere la planta, en el sistema tradicional que se hace, pues simple y sencillamente como están estas bolsitas, pues, se ponen a la camioneta o al vehículo de transporte y se llevan y ya. Pero en el sistema intensivo se extraen, como vimos en la foto, se extraen de las charolas y se hacen grupos como estos que vemos aquí. Se extraen las plantas de las charolas, se juntan en grupos de 10, 15, 20 plantas, dependiendo del tamaño. Se les riega, se humedecen las raíces, el sustrato, y se envuelven en plástico para evitar que se disgregue el sustrato y para mantener la humedad, y se transportan en esos grupos. Estas plantas, cada una de ellas, pues lleva poco sustrato. Entonces se recomienda que que las plantas que se producen en sistema intensivo, pues se planten en lugares donde hay buen suelo. Si las condiciones son muy difíciles, ni llevemos esas plantas porque se van a morir, lo más seguro. No van a sobrevivir. Entonces, lo que se puede hacer en algunos casos se hace es que una vez que ya llegaron a ese tamaño y además están creciendo pues muy amontonadas, observen la densidad de plantas aquí, ¿sí? Se pueden trasplantar a una bolsa de mayor tamaño, de 15 centímetros de diámetro, de 20 centímetros de diámetro. Ahí pueden estar un año más, pero es importante definirlo previamente para no hacerlo de emergencia, ¿sale? Básicamente esas son las actividades que se realizan para la producción de planta. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Profesor. No, profesor, claro. ¿A qué porcentaje de humedad se utiliza el sustrato en la planta? Normalmente se intenta que sea capacidad de campo, ¿sí? Entonces es más fácil. Eso incluso visualmente es más que llegue ahí, pues, pero depende. Normalmente no eso sí les debe quedar claro lo que les voy a comentar. Es un riego, al menos un riego diario, a menos que donde estemos esté lloviendo
haya entrado un norte y esté llueve, 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 y lo que tenemos ahí incluso puede llover directamente en las áreas de crecimiento, pues ahí no vamos a regar, ¿no? En esos días. Pero normalmente, aún en un día nublado, al menos un riego ligero. Cuando es un día soleado, 2 riegos, y ya el regador va viendo, ¿sí? De tal manera que al menos quede a capacidad de campo o más, mucho, o un poco más arriba. Si es un día soleado, pues lo vamos a saturar, a punto de saturación, y ya en la tarde ya va a estar seco otra vez y vamos a darle otro riego, ¿sí? Eso sí, depende cómo estemos, pues, ¿sí? Nosotros, de donde estemos, y hay que estar ahí para valorarlo. Y poco a poco, a través de los días, uno va aprendiendo, pues. Entonces la gente ya más o menos adquiere mucha habilidad para verlo in situ, ahí en el vivero. ¿Más preguntas? Profe, una pregunta. Sí. ¿La malla sombra que le ponen es para evitar defoliadores? La malla sombra es fundamentalmente sobre todo para varias cosas. Una, si están totalmente encerrados, pues es viento, que es malo, no es muy recomendable, ¿sí? Como en estos casos está totalmente cerrado, incluidos los laterales. Se les ventila en el día, pero en la noche sí se cierra. Más que para plagas, que sí ayuda para evitar que lleguen tantas plagas, pero ayuda. Pero viento es una parte, las plantas pequeñas sí son susceptibles de que cuando están grandecitas sí las maltrata el viento. Y lo otro es que también nos ayuda contra lluvia, o sea, si es exceso de lluvia, si no llega de manera directa, ¿sí? Una granizada nos puede super dañar la plántula. Recuerden que aquí lo que se produce es planta, son pequeñitas, pues, y están muy sensibles, susceptibles. Entonces es importante. Entonces esa parte ayuda bastante, ¿sí? Y lo otro, en lugares donde hay mucha radiación, como puede ser este caso, observen que es una malla muy densa, ¿sí? Entonces el exceso de radiación a las plantas pequeñas les puede hacer daño. Entonces básicamente son esos el objetivo. Y sí ayuda, sobre todo problemas de viento, sí ayuda bastante. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito de cálculo de un área de un vivero forestal. ¿Sí? Vamos a ver que en un sistema intensivo es una superficie bien diferente respecto al sistema tradicional. Vamos a pensar en que necesitamos producir 4 millones de plantas por año. Vamos a empezar con el sistema tradicional. Recordemos el punto. El área de crecimiento, donde van a estar las bolsitas, ocupa, en términos generales, en un vivero, el área de crecimiento ocupa la mitad de todo el vivero, 50%. Entonces vamos a calcular el área de crecimiento. Y ya que calculamos el área de crecimiento, lo multiplicamos por 2 y eso será el área del vivero. Entonces vamos a asumir que vamos a utilizar para que crezca cada plantita una bolsita de 10 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces hacemos la siguiente cuenta. En 1 metro cuadrado de área de crecimiento van a caber, si son 10 centímetros de diámetro de cada bolsita, pues caben 10 bolsitas en 1 metro lineal y 10 en otro, y 10 por 10 son 100 bolsitas, que equivalen a 100 plantas. Entonces, en 1 metro cuadrado podemos desarrollar 100 plantas. ¿Cuántos metros cuadrados necesitamos para poder desarrollar 4 millones de plantas? Con esa regla de 3 nos vamos y 4 millones por 1 nos da 4 millones entre 100, nos da
40,000 metros cuadrados de área de crecimiento. Pero eso es la mitad del vivero, 50%. Por lo tanto, multiplicaremos por 2. Y el área total que necesitamos para producir 4 millones serían 80,000 metros cuadrados, asumiendo que la bolsita que utilizamos para crecer son 10 centímetros de diámetro. Como pueden ver, es muy sencillo. Y 80,000 metros cuadrados son ¿cuántas hectáreas? 8. 8. Bueno, ahora vamos a calcular para producción intensiva. En producción intensiva vamos a utilizar charolas de 28 centímetros de ancho por 54 centímetros de longitud por 9 centímetros de profundidad. ¿Sí? Ya hicimos el análisis y concluimos que esas son las que vamos a utilizar por diferentes condiciones o consideraciones. Esa charola tiene 77 cavidades. Ese es un ejemplo real, ¿eh? O sea, esa imagen está en el mercado, se utiliza en los viveros. En este caso, la imagen no se corresponde con esas dimensiones ni con las cavidades, ¿sí? Pero el ejemplo sí, son de las que se utilizan en varios viveros. Esos datos están extraídos de varios viveros que hemos visitado. Hay muchos tipos de charola, eso también tienen que saberlo. Y tamaños, pues. Bueno, eso significa que 28 por 54 para una charola nos da una superficie de 0.1512 metros cuadrados, ¿sí? Y en esa superficie de charola podemos desarrollar 77 plantas. Hacemos la regla de 3. 0.1512 es a 77 plantas, como X es a 4 millones de plantas. Multiplicamos 4 millones por 0.1512 y dividimos entre 77 y nos da 7,854 metros cuadrados para área de crecimiento. Eso lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 15,708 metros cuadrados, que equivale a ¿cuántas hectáreas? 1.5. 1.5. Vamos a redondearlo a 2. ¿Sí? 2 hectáreas contra 8 hectáreas. Como pueden notar, producción intensiva es más producción en menos superficie, pero tenemos una desventaja, que ahí solamente podemos tener la planta mientras llega a su etapa donde ya debe salir, pero en cuanto la saquemos, pues hay que enviarla al lugar definitivo de plantación, porque si no ya no tenemos espacio, ¿sí? Eso debemos tenerlo muy, muy claro, ¿sí? Por eso es intensivo. Una vez que llega a su etapa en donde debe salir de la charola, pues debe salir y ya no puede estar más en esa charola, porque es poco el volumen de sustrato, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Menos superficie, más plantas, y las actividades deben estar bien organizadas de tal manera que ha llegado a la etapa de término en vivero y debe irse esa planta al lugar definitivo. En el de producción tradicional, pues, con 10 centímetros podemos tenerla ahí otros 6 meses, sin problema, ¿sí? Pero pues lo ideal sería también mandarla al lugar definitivo, ¿no? Pero tenemos más margen de error. Preguntas, ¿está claro el ejercicio? Sí, sí quedó claro. Ok, va a ser pregunta de examen, pero no para este examen, sino para el otro. ¿Sale? Así que sí macheténselo bien. De esto les va a venir un ejercicio. No, obviamente, sí. Entonces sí, se lo machetean. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Yo, profe. Sí. Para la preparación del sustrato de tierra, de la forma tradicional, solo se aplica en plantas forestales, ¿verdad? ¿No se puede aplicar en otros? ¿Cómo en cuáles? No sé, por ejemplo, plantas de frutos, árboles frutales, pues. En árboles frutales no sería necesario la tierra de monte. Si la tiene, qué bueno, y si no la tiene, no importa. Pero tierra agrícola y arena, sí. Sí podríamos intentar algo así como un 70-30, 60-40, dependiendo qué tan arcilloso es el suelo. Pero si tiene tierra de monte es bueno, ¿eh? Es bueno, mejor. o materia orgánica, pues. Vale la pena porque permite aireación, y en los viveros, incluso de áreas de árboles frutales, sí lo usan mucho. De hecho, en las ornamentales la proporción es más en ornamentales, para que tengan una idea, rosas y eso están lanzando un 70% tierra de monte, muy poquita arena, casi nada, 10%, y el resto tierra agrícola, y en algunos casos nada, ¿sí? Entonces sí es importante, si la tienen. Pero en frutales sí pueden, la respuesta es sí puede. Si tienen los tres, sí es conveniente los tres. La intención es que no sea que no retenga tanta humedad, porque en esas etapas iniciales es muy importante evitar problemas de raíz, y esa es la base de un árbol. La raíz es la base de un árbol, sea frutal o forestal. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Bueno, para la siguiente clase empezaremos a ver plantaciones forestales, y más bien de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a ir rápido. Aquí una imagen, manera de introducción. En un lugar de una plantación forestal hay una combinación interesante de sombra natural, de cedro rojo, esos son los árboles grandes, y una combinación con malla sombra, ¿sí? Y abajo lo que hay son orquídeas y otros anturios, ¿sí? Está interesante, un manejo ahí ya más tecnificado del ecosistema. Esto es hablando de una imbricación de árboles forestales y producción ornamental. Bueno, si hay preguntas, adelante, y si no, pues hasta aquí le vamos a dejar. Sí, profe, Bueno. todo claro. Muchas gracias. Buen provecho, buenos días, que estén bien y ánimo. Profe, Gracias, profe. antes de irnos, soy el chico del problema de